Bueno, y les contábamos, estamos con el alcalde de Calama, Daniel Augusto, lo tenemos ya en pantalla. A propósito de las imágenes que están viendo también ustedes en pantalla y que vamos a revisar y sobre todo a escuchar, porque se trata de un paciente que está internado en el hospital Carlos Cisternas y graba la situación que él estaba viviendo en ese momento. Miren. Esta es la realidad del hospital. Acá 3 compañeros encerrados en una pieza, sucio, sin que nadie lo venga a ver todo el día, sin ayuda y con un fallecido acá al lado de nosotros, en la misma pieza. Alcalde Augusto, en primer lugar, bienvenido. Y bueno, ¿cuál es la realidad que efectivamente se está viviendo ahí en el hospital de Calama? Cuéntenos. Buenos días, Polo. Un saludo a todos los que integran el panel. Efectivamente, la situación en Calama es particularmente crítica. Y es crítica por diversos aspectos. En primer lugar, tenemos una tasa de mortalidad altísima. Probablemente ya superando, digamos, a las ciudades, a muchas ciudades de la macrozona norte, con una tasa que supera el 3,6%. Si a eso le sumamos que también tenemos una cantidad de contagiados por día, pero tremendamente exponencial, en donde tenemos 70, 80 personas por día contagiadas, y si a eso además le asociamos la situación crítica que estamos viviendo en todo nuestro sistema de salud local, de verdad que se hacía tremendamente necesaria esta medida de cuarentena que ha sido decretada y que va a comenzar a regir precisamente hoy día. Porque estamos ya, diría yo, viviendo ese fenómeno de que todos hablamos de la última cama. De hecho, ya los pacientes están teniendo que ser trasladados, digamos, hacia la comuna de Antofagasta, que también está con muchos problemas, porque en definitiva no estamos dando abasto. Nosotros, nuestra comuna... Sí, ¿nos puede contar la realidad del hospital Carlos Cisterna? Lo vemos en esas imágenes, son chocantes, pero está saturado. ¿Cuántas camas UCI tiene, por ejemplo, el hospital? Nos enteramos ayer que en San Antonio, el hospital de San Antonio tiene solamente 2 camas UCI. ¿Qué pasa con la realidad de su hospital? A ver, nosotros comenzamos, bueno, cuando comenzó esta pandemia, comenzamos con 4 camas UCI. Finalmente, a través del esfuerzo mancomunado de toda nuestra red local de salud, se ha logrado avanzar a 22 camas UCI. Y cuando hablamos de camas críticas, camas UCI, hablamos no solo de la cama en sí, sino que todo un equipo multidisciplinario que tiene que efectivamente estar detrás de esto. Y ha sido una labor titánica. Por eso que yo quiero... al margen, digamos, del video que evidencia una situación compleja, pero quiero valorar el enorme esfuerzo que está haciendo toda nuestra red completa para poder efectivamente paliar esta situación. Y yo les puedo decir que ya estamos casi al borde del colapso, si no colapsado, porque no tenemos mayor disponibilidad de camas UCI, se están habilitando en estos días algunas más para poder paliar la situación grave que vivimos. De hecho, hace algunos días atrás, las ambulancias en Calama ya están teniendo esperas de 4, 6, 8 horas para poder ingresar pacientes sospechosos de COVID y están teniendo que hacer una mini hospitalización no solo en la ambulancia, sino que, de hecho, si consideramos, por ejemplo, nuestra atención primaria de salud, que están funcionando, por ejemplo, nuestro servicio de alta resolución SAR, casi como una condición prehospitalaria, porque como el hospital ya no tiene capacidad, entonces hay pacientes que tienen que quedarse en nuestros centros de salud y que en donde no están todas las condiciones de alimentación, en donde nuestros funcionarios están teniendo que hacer esfuerzos sobrehumanos. Claro, lo veíamos también en la mañana temprano en la Florida, que instalaron un hospital de campaña, Espacio Dignidad es la forma como lo bautizaron. Nos contaba también el alcalde Olavarría de Colina, quien está con nosotros, que van a hacer algo similar justamente en su comuna. ¿De qué manera se puede descongestionar particularmente el hospital y sobre todo esas 22 camas UCI? Porque ustedes nos decían, ¿no es cierto?, hemos tenido un aumento importante de la cantidad de casos. Eso trae como consecuencia posteriormente un aumento importante en la cantidad de personas que deben estar en camas críticas. Efectivamente, de hecho esas 22 camas críticas están con ventilación mecánica y ya no tenemos más capacidad. De hecho, estamos funcionando en red. Hace varias semanas
tanto la atención primaria de salud, como le comentaba, el hospital Carlos Cisterna. También hay un hospital que, digamos, es el Hospital del Cobre, acá en Calama, la clínica Loa, y la verdad que toda la red ya de verdad que está algo, y no solo algo, sino que bastante colapsada, considerando que además, como está pasando en el resto del país, las personas se siguen enfermando de otras patologías. Ahora, si le sumamos, por ejemplo, que en Calama somos una zona extrema, una ciudad de 200.000 habitantes, en donde las temperaturas ahora, en esta semana, con una sensación térmica de -2 bajo cero, -3 bajo cero, genera una situación de que las patologías respiratorias han ido aumentando vertiginosamente, como por ejemplo el virus de la influenza que está apareciendo en nuestra ciudad, y eso también está generando una suerte de colapso también de todo nuestro sistema de salud. ¿Alcalde? No solo nuestra atención primaria, sino que también el hospital. Nicolás también ¿Claro? quería ser parte de la conversación. Nicolás, adelante. Gracias, Tonka. Bueno, yo me reservé, no hablé en el tema de la delincuencia porque este es un tema que he seguido mucho más cercanamente. De hecho, a Priscila, la productora acá, gran persona, le pasé un gráfico y si lo pueden mostrar, lo que está pasando es algo que tenía que pasar, porque después de esta meseta de abril, en que mostré inicialmente el tema de los fallecidos, ahora podemos mostrar de los casos. A comienzos de mayo, los casos se nos dispararon completamente. Y si ustedes miran la comparación de Chile con otros países del mundo, verán que nosotros ahora, en las últimas semanas, contagiados por habitante, estamos en el récord. Por tanto, no hay sistema que, y ahí lo ven ustedes, no hay sistema que pueda, hospitalario que pueda aguantar este nivel de contagio. El domingo estuve en una conversación en que estaba el ministro Mañalich, en que habían varios ministros, y todos coincidíamos que dado el nivel de contagios que hemos tenido en las últimas semanas, el problema, ¿cierto?, de saturación hospitalaria va a permanecer por algunas semanas todavía, desgraciadamente con una cantidad de fallecidos que va a ser muy alta. Entonces, en este momento, Tonka, mi punto es que estamos en una emergencia y tenemos que salir con todo, como fieras, a controlar los contagios, porque de lo contrario las muertes nos van a acompañar de una manera dramática. Y a propósito de eso, son las cuarentenas entonces lo que habría que instalar. Por ejemplo, al alcalde la cuarentena llegó tarde, pensando en que el alcalde de Valparaíso está pidiendo con urgencia también una cuarentena. Se dice que hace un mes atrás Valparaíso estaba igual que Santiago. Antes de comenzar la cuarentena ya llevamos 4 semanas en eso. Entonces, habría que instalarlas rápidamente, Nicolás, y también después el alcalde. Tonka, gracias. Esto no hay bala de plata. Hay que hacer muchas cosas a la vez. Ya. Uno, y lo podríamos mostrar también, otro gráfico que les pasé, el tema de los testeos, trazabilidad, aislamiento. El gobierno ha reaccionado en ese tema. Tarde, pero hoy día estamos con un alto nivel de testeo que hay que subirlo todavía más, aislamiento y trazabilidad. Eso es fundamental. De lo contrario, los contagios van a seguir siendo, digamos, se van a esparcir por todas partes. Pero también hay algunas partes donde la cuarentena, que es la medida de última ratio, va a tener que sumarse. Pero, y último tema, que ya vamos a entrar en eso, supongo, la gente tiene que tener cómo comer, porque de lo contrario van a salir a la calle igual y vamos a seguir en este círculo vicioso. Y ahí está el tema del ingreso familiar de emergencia que tenemos que conversar. Es que le proponemos una cosa, vamos a hablar de eso, pero no sé si el alcalde... ¿tú le querías decir justamente algo al con eso, sobre eso le quería preguntar al alcalde, porque claro, una cosa es imponer una cuarentena y otra cosa distinta es que esa cuarentena se cumpla efectivamente. Hay personas que no quieren cumplirla, pero hay muchas personas que no pueden cumplirla por la misma razón que decía Nicolás. Alcalde. Efectivamente, Polo, uno de los grandes desafíos de las cuarentenas, no solo en nuestra ciudad a partir de hoy, sino que en el país, es efectivamente la posibilidad de que la gente la cumpla, la respete. Nosotros establecimos un sistema de organización también, bueno, con todas las Fuerzas Armadas, con Carabineros, en este trabajo mancomunado que estamos desarrollando, para que exista primero un proceso de fiscalización. Pero no es solo fiscalización, sino que efectivamente, como bien se decía recién, hay gente que tiene que vivir en el día a día. Nosotros trabajamos en crear una red solidaria de ayuda social. De hecho, hicimos una campaña que se llamó Calama Ayuda a Calama,
en donde reunimos cerca de 7.000 cajas de ayuda social para ser repartidas, aparte de las cajas que está repartiendo el gobierno, que en esta semana pretendemos terminar esa etapa de cajas entregadas por el gobierno. Pero junto con eso también estamos generando una difusión y despliegue territorial para pesquisar esos casos críticos de aquellas personas que se están viendo afectadas y que necesitan en el día a día salir a trabajar para poder subsistir, poder nosotros llegar con una ayuda social, con una ayuda solidaria que permita a la par, junto con la fiscalización de la cuarentena, poder llevar ayuda ¿Alcalde? social. Pero aquí... Sí, Ponca. No, que le queremos proponer, porque sabemos que hoy entra entonces a cuarentena Calama. De aquí al viernes busquemos cuando ya lleven 2 o 3 días para que nos cuente y nos comente qué está pasando en su ciudad, cómo está respondiendo la ciudadanía y qué está pasando con el hospital. ¿Le parece? Quedamos así en acuerdo para que usted nos comente cómo se está viviendo entonces esa cuarentena que comienza hoy a las 22 horas en Calama. Gracias, alcalde, por darse el tiempo y conversar con nosotros, y un abrazo a todos. Muchas gracias a usted. Que esté muy bien. Muchas gracias y mucho ánimo a todo Chile. Gracias.